La reforma electoral tan anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aun cuando está en proceso, ya es posible hablar de los puntos torales. Lo primero que se hizo fue crear una comisión de 6 miembros del gobierno de Morena, encabezados por Pablo Gómez Álvarez, lo cual hace dudar de que el resultado de esta reforma sea plural e incluyente. De los 6 miembros, solamente Gómez tiene alguna experiencia en cuestiones electorales y no necesariamente como un experto en asuntos electorales, sino como beneficiario del sistema de plurinominales, ya que ha sido diputado por 6 ocasiones, asambleísta de la Ciudad de México una vez y senador otra, todos por la vía plurinominal. Se ha criticado que la falta de expertos, ya sea académicos o exconsejeros del INE, no participen en esta comisión porque se cree que podría haber un retroceso de 30 años que volviera a quedar en manos del gobierno, como fue todavía hasta el 1996, los organismos electorales. O sea, el INE se ciudadaniza hasta mitad de los 90 del siglo pasado. Bien, hay algunas cosas que ya se pueden adelantar sobre cómo viene esta reforma. Se va a crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, que viene a sustituir al INE, lo cual también provoca alguna preocupación porque podría desaparecer el INE tal y como lo conocemos y que se convirtiera en un organismo pues, de vocación gubernamental y no ciudadana como es actualmente. Otra de las cosas que se va a hacer es que van a ser electos los consejeros de este INEC por elección popular, tal y como se hizo con los jueces el 1 de junio pasado. Otra de las cosas es fortalecer el Tribunal Estatal del Poder Judicial. Van a desaparecer todos los organismos locales, los 32 organismos locales de los 32 estados de la República, y se van a concentrar la organización de las elecciones en el Distrito Federal. Se va a concentrar los procesos organizativos en la Ciudad de México y desaparecen los organismos estatales. Podemos hablar de algunas cosas que son de alguna manera muy populares, pero muy riesgosas. Por ejemplo, no va a haber reelección, lo cual es popular y no conlleva ningún riesgo, pero hay riesgo en la reducción de los fondos públicos para las elecciones, para los partidos políticos, y hay riesgo en la desaparición de las plurinominales. Mire, le platico qué pasó en el Reino Unido en unas recientes elecciones. El Partido Conservador, con 11.3 millones de votos, logró 331 asientos en la Cámara de Representantes. Y el Partido Laborista, con 9.3 millones de votos de simpatizantes, logró 232 escaños en la Cámara. Y el Partido Independiente de Reino Unido sacó 3.8 millones de votos y logró un escaño. Aquí hay una brutal subrepresentación de quienes votaron por el Partido Independiente del Reino Unido. Eso es un riesgo que se corre al desaparecer a los plurinominales, porque las minorías dejan de tener una representación suficiente o equilibrada, justa, y el reducir los recursos públicos tiene un riesgo grave en un país en el que el 33% del territorio nacional está bajo la soberanía de los grupos criminales, de los grupos del crimen organizado, según ha declarado el Comando Norte de los Estados Unidos. Pero no tiene que declararlo el Comando Norte de los Estados Unidos. Basta ir a la Sierra de Chihuahua, basta ir a Tierra Caliente en Michoacán, en Guerrero, bueno, ahí está la Barredora en Tabasco, en cualquier punto del país. O sea, hay una presencia del crimen organizado muy importante y los recursos que el crimen organizado destina a elecciones, pues significa que los jefes de los cárteles, los capos, tienen a sus propios presidentes municipales, a sus propios regidores, acaparan la obra pública. Hay muchos, en los últimos años, en los últimos 6, 7 años, han sucedido muchos crímenes de regidores, de alcaldes, de candidatos ya electos, de candidatos en campaña, en fin. Estamos hablando de un problema muy grave del crimen organizado penetrando los procesos electorales. Y la otra opción, que es el dinero de los empresarios privados,
de los empresarios es también muy riesgoso, porque para ellos finalmente es una inversión y van a sacar ganancias de ella. Van a recuperar su inversión y todavía un buen porcentaje de ganancias aparte de recuperar lo que invirtieron en la campaña X. Yo le voy a platicar una anécdota de lo que esto significa. En la campaña para la gubernatura del estado de Chihuahua del 2016, el candidato del PAN tuvo un problema grave de obtención de recursos por los empresarios simpatizantes del PAN, los empresarios que regularmente aportaban al PAN, en esa ocasión aportaron al independiente Chacho Barraza. Y Chacho Barraza, más que quitarle votos al candidato panista, le quitó recursos. Y la campaña cruzaba de repente por momentos muy difíciles y yo recuerdo una ocasión a Corral Jurado decir, yo resuelvo esto llamándole a Pedro. Se refería a Pedro Zaragoza, quien lo había apoyado desde sus primeras campañas a principios de los 90 en su carrera política. Y su comentario fue, pero cobra muy caro. O sea, que el empresario aporta, pero cobra muy caro. Ese es otro de los riesgos de bajar el financiamiento público a los partidos. No únicamente que el crimen organizado extienda su dominio en las cuestiones electorales, en el manejo incluso de presidencias municipales o de gubernaturas, como pareciera ser el caso de Sinaloa. Y pareciera ser desde hace varios sexenios, no en este de Rubén Rocha Moya, no es el caso de Rocha Moya, sino ya antes, desde los años 80, 90, 70, probablemente del siglo pasado, ya era un problema muy grave el dominio de los grupos criminales en estados como Sinaloa, como Tamaulipas y también como Chihuahua. Tenemos una presencia importante en Ciudad Juárez, que le dicen la perla de la corona, por tener una ubicación central que permite la llegada de la droga tanto a los estados del este de los Estados Unidos como del oeste. Bien, le agradezco que haya llegado hasta aquí. Hasta luego.